Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo, con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Hola, bienvenidos grandes fotógrafas, grandes fotógrafos, a otro programa más de 12 pulgadas donde hablamos de fotografía en serio, pero sin pasarnos. Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí saludándote por tercera vez. Pero no lo digas. Ahora luego lo editas. Te jode. Se entere la gente que nos hemos saludado como 2 o 3 veces antes de poder empezar con el diciendo con lo mal actor que soy, volviendo a hacer otra vez para luego joderla. Es que tiene narices las cosas. Saludos a todos y gracias por acompañarnos. Como siempre, recordaros que esto se emite en Twitch en directo los jueves a las 8 de la tarde. Nos podéis acompañar, decirnos que nos estamos equivocando en algo, que se ve mal, se escucha mal o lo que queráis. También hacernos preguntas e intervenir en todos los temas que vamos tocando durante el programa. Y después, los martes a partir de las 7 más o menos, se emite en diferido en las diferentes plataformas de podcast. Ya, me he soltado mi rollo. Vale. Ya sabéis que si queréis apoyar el buen trabajo que hacemos siempre, que todo nos sale bien y a la primera, pues nos podéis seguir en todas las plataformas, os agradeceremos un montón, para darnos cuenta que de verdad os gusta este gran proyecto que hacemos entre todos y que intentamos sacar adelante con esfuerzo, con tiempo y con dedicación. Eternamente agradecidos si nos apoyáis también de esa manera. Bueno, pues ya he dicho todo. No, todo no. Que no se olviden no solamente hacerse seguidores y suscriptores del canal, sino compartirlo en sus redes sociales para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de que todo el mundo en la Tierra aprenda fotografía. Bueno, ahora sí, ya está todo dicho. Hasta el martes. Adiós, bueno. Buenas noches a todos. Empezamos con el programa ya, por fin. Bueno, las secciones típicas del programa, las habituales. Empezamos con unas noticias fotográficas, después damos una partita del curso de fotografía en el que vamos a hablar de los modos semiautomáticos. Después reflexionaremos sobre una frase dicha por alguno de esos fotógrafos o fotógrafas del considerado prestigio en la historia de la fotografía. Y terminaremos con la última sección, que es la que más va cambiando, que esta vez y de nuevo va a ser responder a vuestras dudas, preguntas, cuestiones fotográficas, las que nos habéis ido dejando en las diferentes plataformas o las que nos podéis hacer a través del chat cuando lleguemos a esa sección. Bueno, en realidad podéis hablar cuando queráis, intervenir cuando queráis, para eso es el directo. Los que están escuchándonos en podcast, pues nos lo tendréis que hacer llegar, pues por ejemplo, al email foto 12 pulgadas, es decir, foto 12 con número pulgadas @gmail.com. Ahí nos podéis enviar lo que queráis, entre ellos dudas fotográficas para la última sección del programa, también sugerencias, o nos podéis pedir la dirección para enviarnos jamones ahora que llega la Navidad. Lo podríamos poner en el banner directamente, así no tienen que pedirnosla. Para regalos y sobornos, nuestras direcciones físicas, ¿no? Sobornos que no funcionan, solamente los recibimos. No, ya, pero bueno, yo encantado de recibirlos, ¿eh? Otra cosa es que valgan para algo. Recibimos, pero ¿funciona o no funciona? Eso. Mira, por aquí me preguntan que se quedaron muchos chavales traumatizados en la clase que di ayer. Fui a hacer una pequeña charla en un instituto del tiempo que pudimos, de lo que es una hora de 50 minutos, lo que dura una clase de audiovisuales. Me comentaron de ir y tal, y me gustó la idea y para allá que me fui. Y muy bien, la verdad es que no, se ha traumatizado, no salió ninguno. Creía que iba a salir yo traumatizado, pero eran miedos infundados. La verdad es que me lo pasé muy bien, iba algo nervioso y enseguida se me pasó el nervio, se portaron genial, preguntaron mucho. La verdad es que estuvo muy bien, me gustó mucho la experiencia. Repetiría y seguramente lo hagamos. Traumatizado ninguno. Si acaso a alguno le he levantado las ganas por hacer fotos. Qué guay. Las veces que he ido a dar una charla a algún instituto y tal, me lo he pasado genial. Sí que los chavales son muy agradecidos y mucho más interesados en ciertos temas de lo que pensamos, que creemos que pasan de todo y no es así. Lo único que hay que conseguir es despertar su interés. Vamos a empezar con la primera sección, que son las noticias fotográficas, ¿no? Vamos a ello. La primera es que Amazon lanza una nueva herramienta de inteligencia artificial para crear imágenes de productos sin necesidad de fotógrafo. Está maravilloso, ¿sabes? Es que desde que empezaba a salir el boom este de la inteligencia artificial, parece que han ido a saco, sobre todo con la fotografía de stock. Parece que pretenden eliminarla de la faz de la Tierra y hay muchos fotógrafos que se dedican precisamente a la fotografía de stock. Bueno, básicamente la herramienta se utiliza a través de la propia plataforma de Amazon por los vendedores y tal, y lo único que necesitan es la típica fotografía de producto con fondo blanco
fotógrafo y sin ninguna parafernalia más. Y el programa les pone fondos, las pone sobre encimeras, te da varias posibilidades para cambiar el escenario en el que aparece el objeto, porque dice, según Amazon, que consiguen hasta un 40% más de ventas si en vez de mostrar simplemente el objeto, se muestra el objeto donde iría, por ejemplo, si fuese, yo qué sé, un altavoz para nuestro televisor, pues una fotografía con el altavoz al lado del televisor en mitad del salón vende más que solamente mostrar el altavoz en sí. Y así que ¿y eso no se puede pedir a los fotógrafos? Sí, pero claro, ellos dicen que pueden crear imágenes más atractivas sin aumentar los costes ni necesitar personal especializado. Es decir, no hace falta que te gastes dinero en fotógrafos porque nosotros te hacemos el trabajo que hacen ellos. ¿Cómo de bien? Pues bueno, el resultado a veces es mejor y otras veces es peor. Unas veces se nota más y otras veces se nota menos. Pero no me extrañaría nada que acabase casi desapareciendo la fotografía de stock, aunque sigues necesitando una foto del objeto. Pero bueno, ya el tema del escenario y todo eso te lo monta la inteligencia artificial. La fotografía en sí, lógicamente, ya sabéis que yo opino que, bueno, y tú también opinas, que no va a desaparecer, que la fotografía no es solamente el resultado final, sino la experiencia de hacer la fotografía. Cuando te da igual la experiencia, pues tú necesitas una imagen y punto, pues sí, tirarás de este tipo de herramientas. Amazon sabe mucho de vender cosas, ¿sabes? Y si dicen que aumenta la posibilidad de vender el producto un 40%, será por algo. Ya veremos dónde acaba la fotografía de stock dentro de unos años. Ya veremos dónde acaba, si acaba esta, dónde llega. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Vamos allá. ¿Os acordáis que hace tiempo os hablé de que en el CEWE 2023, un concurso de fotografía bastante importante, en el que pretenden que la gente muestre la vida cotidiana de diferentes partes del mundo? ¿Os acordáis de ese concurso? Que hubo cierta polémica porque la foto que ganó no era una fotografía cándida directamente sacada de una escena real, sino que era estaba guionizada. He leído que no solamente que estuviese escenificada, sino que todo se hizo en un estudio. Pues finalmente han descalificado a la fotografía. ¿Os acordáis que decíamos de que no la descalificaríamos porque en la... no ponen nada sobre eso? Pues lo que han dicho los representantes del certamen es que no lo han echado por no respetar las normas del concurso, sino porque la autora, en este caso, mintió sobre la información de la fotografía. Aseguró que se hizo en un lugar y de una manera que no es la que después ha demostrado que se hizo. Ella decía que se había hecho en tal pueblo, pero algunos fotógrafos se han chivado y han dicho, no, esta fotografía está hecha en estudio, estos son actores, ¿sabes? Todo está planificado, no, o sea, no tiene nada que ver el sitio en el que se ha hecho con el que dice que ha sido realizada la fotografía. Así que la chica esta se deje en los concursos y se ponga a vender fotos hechas en estudio, porque es alucinante el ambiente que ha dado para hacerlo en estudio, ¿eh? Vamos, ni una película, tío. Sí, está de puta madre, sí, es que es lo que hablábamos. En fotografías de películas, que monte escenas, porque es bestial. Sí, descalificada por mentir. No porque no sea una foto de la vida cotidiana de tal país, sino porque mintió sobre la información de la fotografía. Así que no seáis mentirosos, porque se me coge antes a un mentiroso que a un cojo. Qué pena. Bueno. Pasamos a la siguiente noticia. En este caso, cómo una fotografía cambió la vida de una niña. Esta me ha parecido bastante bonita la historia. Resulta que, bueno, la fotografía que vemos en pantalla, en la que sale una niña como celebrando su cumpleaños y de fondo un niño mirando a través de un cristal, o así con ojos, diría, ilusionado. Iba a decir envidia, pero no parece envidia, es más bien una cosa bastante más tierna. Hay ilusión en esa mirada. Bueno, pues esta foto sí que no está escenificada. Resultó que a raíz de esta fotografía se interesaron por el niño que aparecía en la fotografía mirando a través del cristal. Lo localizaron y bueno, era un niño que estaba en situación de pobreza y tal, y lo rescataron los servicios sociales, lo llevaron a la escuela, le dieron prácticamente una nueva vida y pues ahora es un chaval de provecho. Cambió radicalmente la vida simplemente a través de esta fotografía. He querido ponerla porque en muchas ocasiones cuando se habla de la fotografía decimos que bueno, que las fotografías no van a cambiar el mundo, pero fíjate que aquí nos están contando que a través de una fotografía alguien ha conseguido cambiar un pedacito del mundo, ha conseguido mejorar un poco la vida de alguien, y me parecía especialmente llamativo y necesario escuchar este tipo de noticias. Pasamos a la siguiente noticia entonces. Después de esta noticia tan positiva, una más de autospam. Capturando el tiempo 5 hitos de la fotografía, que se publicó en mi blog la semana pasada. Una de las cosas que quería saber de la gente que haya leído el artículo era si habían notado que el artículo estaba entero, o bueno, casi entero, excepto 2 o 3 párrafos, escrito por una inteligencia artificial. Tú decías que lo leíste y que en ningún momento, hasta el final, pensaste que había sido realizada por una inteligencia artificial, ¿no? No hubo nada de lo que leí que me llegara a pensar que lo hubiera escrito una inteligencia artificial. No leí nada raro, ni nada. Ni vi más de los demás, ni cosas de... Quizá un lector ya más metido en el mundo de la lectura, a la redundancia, quizás sí se pueda dar cuenta de algo, ¿no? De la manera de escribir las cosas o lo que sea. Sí. Quise
hacer este experimento, decir, bueno, voy a hacer un artículo que esté entero escrito por una inteligencia artificial. Concretamente en ChatGPT puse que necesitaba un artículo de unas 2.500 palabras escrito en un tono informal que hablase sobre los 5 hitos más importantes de la historia de la fotografía. Le tuve que cambiar 2 o 3 expresiones nada más, que sonaban poco naturales, digamos, pero lo que me devolvió era información correcta, que la comprobé, bien escrita, además escrita en tono informal, no demasiado serio ni soltando chistes cada 2 párrafos, y todo muy bien, muy correcto y de forma muy natural. Entonces me sorprendió y me dio asustó. El experimento consistía en a ver cuánta gente me decía que se daba cuenta de que era una inteligencia artificial o no. Y resulta que por el momento no se ha dado cuenta nadie de que fuese un artículo escrito por inteligencia artificial, lo cual me lleva a pensar que si yo lo he hecho en mi blog, que sabéis que yo prácticamente soy el único que hace los artículos en mi blog, que pone que si alguien quiere publicar alguna vez en mi blog, que me envíe su artículo, lo leo y si encaja en mi forma de escribir sobre fotografía, lo publico. Pasó con el artículo de José Benito Ruiz, escrito en colaboración conmigo sobre las claves tonales, y de Iván Morán sobre la atmósfera en fotografía, que son 2 artículos que no escribí yo directamente, sino o en colaboración o que directamente escribió otro. Pero es que en este caso no es que lo haya escrito otro, es que no lo ha escrito nadie. Ha sido generado totalmente por inteligencia artificial y no se nota la diferencia. Lo que me lleva a pensar que ya nos están metiendo en muchos más lugares de los que creemos artículos, imágenes, yo sé, todo tipo de contenidos generados por inteligencia artificial. Vamos, estoy convencidísimo. Hay herramientas que te detectan, bueno, tanto imágenes como textos generados por inteligencia artificial. No sé cómo lo diferenciarán, porque así leído yo no notaba la diferencia. Digo, esto precisamente podría haberlo escrito yo. Invito a que lo leáis y aún sabiéndolo incluso, intentéis fijaros más, a ver si encontráis algo. Bueno, que el artículo no lo he dicho, pero es interesante. Además son cosas que quizás incluso deberíamos saber. Habla de 5 momentos en la historia de la fotografía que marcaron un cambio radical. Y yo creo que están bien escritos. El momento que se creó el programa 12 pulgadas. Ese le ha faltado. Vamos a pasar a la siguiente sección del programa. Ahora toca el curso, ¿no?, de fotografía, que vamos con los modos semiautomáticos. Vamos a ello. Los modos de manejo. Concretamente vamos a hablar de los modos semiautomáticos, que ya estuvimos hablando así un poquito más en profundidad del modo manual de la cámara, el M, el máster, ¿no? El más profesional. El machote. El machote. Y del modo automático. Bueno, os remito al anterior programa para que sepáis un poquito más de qué va la cosa. Ahora vamos a hablar de los modos semiautomáticos, que básicamente son modos en los que nosotros decidimos algunas cosas y dejamos que la cámara decida otras. Hay 2 principalmente, que son el modo de prioridad a la apertura y el modo prioridad al tiempo de exposición. Uno, básicamente tú decides la abertura de diafragma, la cámara decide el resto, y en otro tú decides el tiempo de exposición y la cámara decide el resto. El primero, el prioridad a la abertura o apertura, ¿no? En algunos sitios lo escriben con P y en otras con... Creo que las 2 maneras no están aceptadas por la RAE. No, sí, las 2 maneras son correctas. Lo que pasa es que a mí me parece más correcto decir abertura porque es de lo que va el diafragma. A mí me abrirse suena o cerrarse. Apertura. La apertura es que a mí me suena más a inauguración de algo. Vale, las 2 iguales. Se representa en el dial que tenemos en casi todas las cámaras o en el menú con la letra A o las 2 letras A, V. Lo que hace el modo de prioridad a la apertura es que tú le dices, por ejemplo, voy a abrir el diafragma a f2,8 o a f8 o a f11 o a lo que sea, y la cámara te calcula el tiempo de exposición, y si pones el ISO en automático también te calcularía el ISO, entonces te daría una exposición más o menos correcta. Entonces, para manejar bien este caso, lógicamente es necesario comprender qué hace el diafragma con la exposición de la fotografía y más concretamente su efecto secundario, ¿no? Resultado te va a dar, ¿no? Exactamente, que era lo que hacía el diafragma básicamente. Hay 2 cosas muy chulas. Una de ellas es darnos o quitarnos luz, depende de la apertura del diafragma. Cuanto más abierto, más luz. Por el lado contrario, cuanto más cerrado, menos luz. Y aparte, la profundidad de campo nos las puede ampliar, nos las puede reducir dependiendo de esa apertura. Cuanto más abierto, menos profundidad de campo, y cuanto más lo vamos cerrando, cuando menos luz entra, más profundidad de campo, más terreno enfocado tenemos. Aprobado. Pues este modo es muy usado en retrato y, por ejemplo, en bodegón, pues quizás también. Aunque también se suele utilizar en fotografía callejera y fotografía de viaje. Tú decides la profundidad de campo y la cámara te calcula el resto. También los modos semiautomáticos, tanto este como el del tiempo de la exposición, son útiles en situaciones de luz que cambian mucho. Si la luz va cambiando mucho, por ejemplo, en fotografía de calle, pues este modo semiautomático es relativamente cómodo, porque siempre vas a conseguir un nivel de exposición correcto cambiando la profundidad de campo. Yo lo uso bastante, de hecho es el modo que normalmente tengo puesto en la cámara. No solamente lo tengo en el modo semiautomático, prioridad de apertura, sino además tengo el ISO en automático, pero el ISO lo tengo puesto que tenga un rango de ISO. No ponga
tenga todo el rango de ISOs que tiene la cámara, sino que vaya de 200 a 12.000 en este caso. La Sony A7, que es la que yo tengo, tiene un ISO de estos estratosféricos y luego llega a 100.000 y pico o algo así. Es una barbaridad. En ese rango de ISO, la cámara pues me parece que funciona bastante bien, así que lo tengo limitado a eso. Entonces, yo antes decido la apertura de diafragma y la cámara me calcula tanto el tiempo de exposición como el ISO. Ahora, los puntos de enfoque, el modo de medición, todo eso sí lo decidimos nosotros. Es limitar el tiempo de exposición, en este caso. Yo le puedo decir, oye, no me bajes de un 125avo de segundo porque mi pulso ya no va a salir bien, ¿sabes? Claro, exactamente. Recomiendo utilizarlo para casi todo tipo de fotografía, sobre todo en las que la profundidad de campo, lógicamente, sea lo más importante. Pero sobre todo, antes de llegar a utilizar este modo semiautomático, es comprender bien, como decíamos en el anterior programa, el modo manual de la cámara, para entender bien qué estamos haciendo. Y después, una cosa que es necesaria para utilizar bien los modos semiautomáticos es el tema de la compensación de la exposición, que es que la cámara siempre te va a dar una exposición correcta, media, ¿no? Con el exposímetro en 0, digamos. Pues la compensación de la exposición es cuando tú quieres que en uno de los modos semiautomáticos la foto te salga más oscura o más clara, le dices, no me pongas la exposición en 0 en el exposímetro, sino pónmelo en +1, +2, +2 y un tercio o lo que sea más claro, o -1, -2, -2 y un tercio o lo que sea más oscuro. No solamente jugamos con la profundidad de campo, sino también lo clara o oscuro que va a salir la foto. No tiene por qué salirnos siempre al mismo nivel de exposición de la fotografía. Podemos jugar con la compensación de la exposición para conseguir diferentes efectos. El siguiente modo semiautomático sería el de prioridad al tiempo de exposición, que viene representado por la letra S o las dos letras TV o la T en el dial de la cámara o en el menú de nuestra cámara. En este caso lo que hace es que le dices a la cámara el tiempo de exposición que quieres fijar y la cámara te calcula el resto. Al igual que con el de prioridad de apertura, calcula también el ISO. Si lo dejas en ISO automático, también puedes limitar el rango de ISO y en este caso también supongo, porque yo no utilizo apenas esa función. En este al revés. En este lo que puedes limitar es la apertura o cierre del diafragma. Para utilizar bien este modo hay que comprender cuáles son los efectos de la fotografía al aumentar el tiempo de exposición o acortarlo. ¿Y cuál es el efecto secundario? ¿Qué es lo que hace el obturador de nuestra cámara? Venga, eso lo que nos permite, bueno, aparte también nos quita luz, dependiendo del tiempo que esté abierta las cortinillas y dejen pasar luz al sensor, le va a llegar más luz, o sea, más cantidad de luz o menos cantidad de luz, más tiempo de luz o menos tiempo de luz al sensor. Y por otra parte, podemos jugar con ello para detener o dotar de movimiento a la fotografía. Cuanto más tiempo de exposición dejemos abierto el obturador, más posibilidades habrá de que el movimiento salga difuso. Cuanto menos tiempo dejemos abierto el obturador, pues más posibilidades habrá de que se congele el movimiento. Los que utilizan este modo semiautomático normalmente es en deporte y fauna, porque es importante dejar congelado el movimiento. Y también en ciertas situaciones de fotografía callejera y de viaje. Por lo mismo, porque a veces no simplemente queremos que salga la fotografía con cierta profundidad de campo, sino que queremos dejar difuso o congelado el movimiento de las personas, bicicletas, coches o lo que sea que estén pasando. Sí, bueno, al final depende del resultado que queremos obtener y la prioridad que queremos en el resultado de esa sesión que vamos a hacer ese día. Exactamente. Ya está, ahí decide. Al igual que con el modo de prioridad de la apertura, es útil en situaciones en las que cambia mucha luz y es útil poner el ISO en automático. Pero eso, hay que comprender bien el funcionamiento del obturador. También, de nuevo, el tema de la compensación de la exposición. En este caso, podemos decirle que haga la foto más oscura o más clara y lo que haría es abrir o cerrar más el diafragma, aumentar o disminuir el ISO en consecuencia. Mira que Roda nos pregunta, ¿en todo este automatismo siempre el ISO en automático? Yo no lo pongo siempre el ISO en automático, pero sí en la mayoría de las situaciones. No siempre, porque a veces no quiero que salga una foto con ISO muy alto o con ISO muy bajo, o todo lo contrario. Si yo quiero un ISO en concreto, por lo que sea, entonces quito el automatismo del ISO y le pongo un ISO en concreto, por el ruido. Y ya está, porque ya los siguientes serían otros modos de manejo que los veremos la semana que viene, concretamente el program, el bulb y el time. Quizá alguno más que haya por ahí. Lo importante es entender el modo manual, después ya practicar con los modos semiautomáticos para ver en cuál nos sentimos más cómodos o cuál es más efectivo para según qué tipo de fotografía y ya movernos en el que nos apetezca, pero entendiendo lo que hacemos, sabiendo lo que hacemos, no dejando simplemente que la cámara decida por nosotros, corregirla con la compensación de la exposición y jugar con los parámetros que por el comportamiento de la cámara va a poner. Bien, pasamos a la siguiente sección del programa. Vamos a ello. Bueno, pues la siguiente sección del programa es el tema de las frases de la semana.
La frase de la semana es de Henry Cartier-Bresson y decía: tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías. ¿Qué te parece a ti la frasecita? Me parece un poco exagerado. Aquí lo que yo creo que quería decir este hombre es que cuanto más trabajes, mejor resultado vas a tener, ¿no? Pues como en todo lo que conlleva la vida, cuanto más lo hagas, mejor lo vas a hacer. Yo llevo más de 10.000 y sigo sacando unos pocios para tirar a la basura y pisotearlo, así que no tiene nada que ver ni el número ni nada. Y más cuando él lo dijo, que seguramente todavía estaba trabajando con placas. ¿Cuándo dijo esta frase? No, él ya tiraba con carrete, concretamente utilizaba una Leica. Bueno, aún así, con carrete, echar 10.000 fotos, hay que correr, ¿eh? O sea, que yo lo dijo a modo de exageración, como diciendo, cada trabajo que hagas lo va a mejorar, siempre va a ser mejor que el anterior, o sea, que sigue trabajando y no, ¿sabes? No desesperes, que mejorará, seguro. Yo, de hecho, te iba a decir que a mí me parecía un número bastante bajo, porque la frase la dijo Henry Cartier-Bresson, la dijo en 1930 y algo, ¿no? A partir de, bueno, entre el 30 y tanto y el 70 y algo, que es cuando dejó la fotografía para dedicarse al dibujo y a la pintura. En esa franja de 40 años es cuando soltó esta píldora. Por aquel entonces era fotografía de carrete nada más, es decir, pues eran 12, 24 o 36 fotografías por carrete. Para llegar a 10.000 había que hacer bastantes fotos, tirar bastantes carretes. Pero es que hoy en día 10.000 fotografías nos las hacemos en 10 salidas que hagamos de fotos. Como la Sony, es la Sony la que ha sacado 120 fotos por segundo. Ah, no lo sé, pero vamos. Ha sacado una Sony nueva que hace 120 fotos por segundo. En una mañana ya dice, ya está, ya he hecho mis primeras 10.000 mierdas. A partir de ahora todas van a ser fotos top. Van a ser una pegarte, ya todo lo que saque. Según puto crack, ¿sabes? A partir de ahora ya he hecho el rodaje. Lógicamente, y como bien ha dicho David, Henry Cartier-Bresson se refería a que hay que practicar mucho. Hay que hacer muchas fotos. O sea, lo mismo de siempre. A conducir se aprende conduciendo. A dibujar se aprende dibujando. A cocinar, hacer fotos se aprende. Así como mejoramos. Exactamente. Y hay que hacer muchas fotos. Ahora es así. No tirar fotos como un mono desquiciado con una cámara de fotos en la mano, sino pensando en lo que estamos haciendo. De hecho, como estamos hablando en la época digital de la fotografía, yo no pondría 10.000 sino 100.000. Cuando lleguemos a 100.000 fotografías, entonces nuestras fotos empezarán a poder considerarse mejores, ¿vale? Que las que hacíamos en un principio. Yo creo que una cualidad muy importante de los buenos fotógrafos y fotógrafas es la paciencia. Es decir, en fotografía no existen atajos. Por mucho que nos estén metiendo a saco la inteligencia artificial, no hay atajos para hacer buenas fotografías. Todo es a base de estudio, práctica, equivocarse mucho y comprender dónde nos hemos equivocado, analizar nuestros errores y seguir avanzando. Hay que llegar a esas 10.000 o 100.000 fotografías, por la cifra que prefieras, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente sección del programa, ¿no? Vamos a ello. Ahora toca el tema de las preguntas fotográficas. Qué miedo da, ¿verdad? Qué miedo da. ¿Qué preguntas nos harán? Lo sabremos. Habrá que buscar en Google la respuesta. O a tu hermano. Bueno, no, mi hermano, ya sabéis que entre yo y mi hermano sabemos todas las respuestas a todas las preguntas. La primera pregunta, ¿no? Que nos han dejado por ahí, concretamente Val Fuji en YouTube. Dice: hola compañeros, os escribo esto a ver si me podéis ayudar. Trabajo con Fujifilm X-H2 y los brutos nativos, o sea, los RAW nativos de la cámara, tienen 40 megas aproximadamente. Haciendo una edición básica y poniendo todos los parámetros al 100% de calidad y demás, el archivo final, o sea, supongo que al exportar la fotografía, el archivo final ronda el tamaño de 16 megas tan solo. He preguntado a mis amigos y me dicen que es muy poco tamaño. ¿Qué puedo estar haciendo mal? He hecho pruebas con ambos Lightroom. Supongo que se refiere tanto al Lightroom Classic como al Lightroom, el móvil, ¿no? El que se utiliza en tablet y móvil. Y nada, muchas gracias de antemano. Bueno, tú no utilizas mucho Lightroom, pero ¿a ti te parece que 16 megas sean poco tamaño para un JPG? No. No, ¿verdad? No. O sea, eso es lo que pasa, es que no tienen poco tamaño. Que la guarde en TIFF, a ver si le parece bastante. Claro, es que en TIFF va a ocupar el doble que el RAW, básicamente. Medio disco duro para 3 fotos. Ya ves, tío. El caso es que los RAW de las cámaras pesan mucho. De las cámaras actuales, más todavía. Los RAW, por ejemplo, de la Sony mía, pues pesan eso, entre 40 y 45 megas. Los de la Fujifilm X-H2, pues también unos 40 megas y tal. Pero es que estamos disparando en RAW. Estamos disparando en un modo que tiene una puñetera barbaridad de información. Cuando lo pasamos a JPG, pasamos menos de un tercio de la información que tiene el RAW. Es decir, es normal que de 40 megas pasemos a un tercio, que son eso, pues 15 megas, por ejemplo. Porque al pasar a JPG se comprime la imagen y la verdad es que un JPG de 16 megas, por mi experiencia, te da para forrar un edificio, ¿sabes? Sí.
Yo los míos están ocupando entre 10 y 12 megas en JPG. Es normal que salgan 16 megas, un buen tamaño para un archivo de JPG al 100% de calidad, es decir, sin apenas compresión. No está haciendo nada mal. Valfuji, tus amigos están equivocados. No sé cómo lo estarán haciendo ellos, pero la exportación las está haciendo bien. ¿Hay alguna manera de editar las fotos, Carlos, con Lightroom o con Photoshop que le añada información a las fotos, que haga que crezca? Imagínate que haces una foto de un cielo azul, ¿vale? Que tiene un degradado azul, ¿vale? Y ahora, por un fotomontaje le metes un dragón en el cielo. Pues ese dragón tiene más tonos diferentes que el azul del cielo, así que estás metiendo más información. De hecho, las fotos en blanco y negro ocupan mucho menos espacio que las fotos en color en JPG. Es simplemente que si metes elementos de diferentes tonos y colores, pues va a añadir información al archivo. Que puede ser que revelen añadiendo información y por eso diga que más pega. A lo mejor él revela menos que sus amigos. No es eso, en este caso. Sin añadir elementos en el JPG, no vas a aumentar su tamaño. Si acaso lo disminuyes, porque destruyes información. Por eso nos gusta tanto editar en RAW, porque apenas destruimos información. El JPG, en cuanto lo tocamos un poco en Lightroom, Photoshop o en cualquier otro programa, se destruye información. Entonces va a acabar pesando menos. Haceros la idea de que el JPG va a pesar 1/3 del tamaño del RAW, aproximadamente. No es exacto, pero es una buena referencia. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Adriana, que nos la deja en YouTube, y dice: hola, hice la prueba de exposición y me dio +3 en mi Nikon D5500. La pantalla de la cámara ya en +3 me quema partes de la imagen, pero allí sé que me las muestra en JPG. Al ver el RAW en Lightroom, +3 no me quema nada. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve esto? ¿Debo sacar siempre todas las fotos en +3? ¿O cuáles fotos debería sacar en +3? ¿Puedo subir hasta +3 sin que se me queme nada? Perdón, he entendido perfectamente el procedimiento, pero no el objetivo del asunto. Muchas gracias por todo. He aprendido muchísimo. Saludos. ¿Qué le pasa aquí a Adriana? Que salía un poco. ¿No dicen qué modo de medición tiene? No, simplemente dice que ha hecho la prueba de exposición, a ver en cuánto está el límite de exposición de su cámara, y está en +3. Puntual, supongo. Para hacer esa prueba normalmente hay que ponerlo en puntual. Sí, o utilizar un folio en blanco entero. Entonces da igual qué modo utilice. Pues esa prueba de exposición que deberíamos hacer todos con nuestras cámaras. Otra cosa que tenemos pendiente. Lo que vamos a hacer es subir exposición hasta que conozcamos los límites, hasta que llega un momento que las luces se van y ya no podemos recuperarlas. Y para eso tenemos que echar un vistazo al exposímetro e ir colocando del 0 en adelante las zonas más claras hasta que, con el aviso de altas luces en la cámara y mirando el histograma, veamos que realmente los blancos se nos han ido a paseo. Eso es irrecuperable, ¿vale? Que eso no avisará a la cámara. ¿Qué pasa? Que nosotros creamos que una foto a veces se nos ha quemado, aunque creamos que se nos ha pasado un poco la luz porque nos está montando un JPG que está parpadeando a lo mejor las altas luces. Es posible que luego en el RAW en casa estén correctas, porque varía un poquito del RAW al JPG. Sí, de hecho yo siempre digo que cuando se haga la prueba de medición no simplemente vayan hasta que se queman las luces, sino un poco más. O sea, aumenten 1 o 2 pasos más para tener margen, porque después en el RAW, en el ordenador, van a ver que había más margen, porque en la cámara, en la pantalla de la cámara se muestra un JPG y el RAW del JPG, así que no es real del RAW. Cuando yo he hecho esa prueba, ir aumentando la exposición. Bueno, puedes aumentar la exposición, puedes montar ISO, lo que tú quieras. Caso que te muestre más luz, ¿no? En el exposímetro, vaya subiendo. En el momento que empieza a parpadear ya algo, ahí es cuando paro. Y digo, en el +2, venga, en el +2. Cuando yo voy a hacer fotos y quiero exponer a las luces, en vez de ajustarlo a tope y llevarlo al tope, yo me quedo en mi 2 y si se quedan 2 y 1/3, tengo ese rango de equivocación. Juego con eso. Tampoco lo dejo fino, justo. Una vez te pasas de ahí ya sí que es recuperable. Si tú lo dejas hasta el final, hasta el tope, ahí es cuando la puedes liar. Porque cuando se vaya, como un vestido blanco, una novia, se te vaya de luz, olvídate, va a tener una pegatina blanca. Y vamos, lo que le pasa a Adriana, eso, que no entiende para qué vale esto. Para que no nos pasemos en las zonas claras. Esto se llama exponer a las luces o a los blancos. ¿Okay? Sí, es una manera de medir la luz, que se puede utilizar tanto para medir correctamente la luz o para derechear el histograma también. Eso. Lo que pretendemos es que los blancos no se nos vayan. Sacarle el máximo partido a las zonas claras de la foto. Y en puntual, para mí es muy sencillo medir en los claros, porque para mí, y creo que para casi todo el mundo, es muy fácil detectar las zonas más claras de una escena. Enseguida la localizas. Entonces mide ahí, ajustas parámetros y ya puedes tirar la foto sin que se te sobreexponga esa zona de la foto. Claro, hay que tener en cuenta que el exposímetro mide teniendo en cuenta el gris medio. Es decir, el exposímetro a 0. Pero a nosotros detectar qué es el gris medio en la escena nos cuesta muchísimo más que detectar cuál es la zona más clara en la que queremos conservar detalle. Pues entonces, si medimos puntual a la zona más clara en la que queremos conservar detalle y en puntual lo llevamos al límite de exposición que ya conocemos de nuestra cámara, vamos a tener la máxima luminosidad en la zona más clara de la escena sin que llegue a perderse información. Después ya en la edición lo llevamos a un nivel de exposición que nos guste visualmente. Eso es lo que te voy a comentar. A mí me dice, cuando yo lo explico, dice, ya, pero dice que si resulta que la zona más clara de la escena es un gris claro, se me vaya al blanco. Ya, pero es que luego en la edición, cuando tú le
le quites luminosidad y ajustes los negros, se te va a quedar el gris que tú veías. En cambio, si te pasas de luz, ya no lo recuperas. Y si te quedas muy corto, ya tienes que levantar las luces a la foto y se puede empezar a degradar. No es lo mismo quitar la información que darle información donde no la hay. En edición, cuando revelamos la fotografía, quitar información no va a deteriorar la imagen, pero añadírsela sí, porque nos estamos inventando píxeles. Eso. Sobre todo en las sombras, precisamente. Si medimos al gris medio y se nos queda un poco oscura, pues las sombras se van a empastar y cuando queramos levantarlas no va a haber información de la que tirar. Así que va a deteriorarse mucho la imagen. Para eso sirve derechar el histograma, medir en puntual a la zona más clara en la que queramos conservar texturas, sabiendo el límite de exposición de la cámara. Por cierto, en ese blog tan interesante que hay por ahí que se llama fotolarios.es, hay un tutorial sobre la clave alta, otro sobre la clave baja, otro sobre el derecho del histograma. Bueno, otra pregunta también de Adriana, ¿vale? Que también nos la dejó en YouTube. Dice, hola, ¿en paisaje también hacemos medición puntual o matricial? Yo sigo midiendo igual. Mido igual en todas las situaciones. Menos de noche que no mido. De noche no tienes medida. De noche no hay... ahí voy desfasado totalmente. No me controlo, ¿sabes? Yo de noche no mido en ningún sitio. Simplemente voy calculando exposición, voy mirando a ver el resultado, el histograma final, pero en el resto de situaciones sigo utilizando la puntual. En los cursos de iniciación digo, a ver, utilizad el modo de medición matricial, ¿vale? Al principio. Cuando entendáis cómo funciona el exposímetro, entonces pasaros a la medición puntual a la zona más clara, porque es más precisa que la medición matricial, porque en la medición puntual decidimos cuál es la zona más clara de nuestra fotografía y todo lo demás, todas las luces se van a colocar en consecuencia. Y después en el revelado, pues lo llevaríamos todos al nivel visual que nosotros queramos. Lo importante es entender los modos, cómo funcionan y cómo afectan a la medición de la fotografía. Venga, la última. Venga. Nancy, a través del blog, dice, hola, acabo de descubrir el curso y estoy feliz porque me resulta sumamente claro y útil. Consulto mi duda. Hace ya un tiempo que uso Lightroom y he generado varios catálogos. Ahora veo con tu explicación que no los necesito. Está haciendo el curso de Lightroom. Ese que tú crees que es muy espeso. Ha llegado profundo, está herido, Bueno, no ahora veo con tu explicación. Dije denso. Eso pero es lo mismo. Bueno, yo sí que estoy espeso. Ahora veo con tu explicación que no lo necesito, que más bien me han generado caos en lugar de ayudarme a tener orden. La pregunta es si hay forma de unificarlos, ahora que ya existen y cada uno tiene sus fotografías incluso reveladas. Desde ya, gracias por tu ayuda. Yo recomiendo que, tal y como funciona, sobre todo en las últimas versiones de Lightroom, que se tenga un solo catálogo y separadas las fotografías por colección. Si tú, yo sé, tienes clientes, ¿no? Y no quieres que vean la sesión de otra persona, simplemente selecciona la colección en la que tienen las fotos de su sesión y no les muestra las demás, ¿vale? Es decir, no hace falta separar en catálogos las fotografías, porque para abrir un catálogo tienes que cerrar el que tienes abierto y abrir otro. Te tienes que acordar de en qué catálogo están las fotografías de tal o cual sesión, de tal o cual viaje. Es decir, es mucho más práctico unificarlo todo en un solo catálogo, porque Lightroom maneja muy bien las previsualizaciones y las miniaturas, así que eso es lo que yo recomiendo. Ahora, cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Entonces, Nancy nos está preguntando que cómo unificarlos si ya tienes varios catálogos creados. Pues es tan fácil como ir a abrir archivo, abrir catálogo, y abres el catálogo que quieras que sea el principal. Y ahora desde ese catálogo le das a archivo, importar desde otro catálogo. Y tienes que hacer con cada uno de los catálogos una importación. Entonces se te abre una ventana en la que seleccionas todas las fotografías de ese catálogo para que se añadan al catálogo principal que tienes abierto. Lo haces con cada catálogo y al final en el principal tendrás todas las fotografías que tenías en otros catálogos. Una vez que ya tienes todas las fotografías de los demás catálogos en el principal, el resto de catálogos puedes borrarlos. Las fotografías no se borran, solamente se borran las previsualizaciones de esos catálogos que ya los tienes en el principal. Así que es fácil. O sea, en realidad es un proceso muy fácil. Mira, una preguntita más que es muy cortita. Dice Carindorantes en YouTube. Dice, ¿es mejor redimensionar para encajar o cortarla directamente a la hora de editarla? Quiero imprimir una foto a un tamaño de 16x20 y me da el tamaño 4x5. No sé si será lo mismo o cómo. Yo en mi caso, si las quiero imprimir, primero necesito saber las proporciones, el formato en la que voy a imprimir la fotografía, ya sea 4x5, 3x2 o lo que sea, independientemente del tamaño. Entonces ahí con la herramienta recortar le doy esa proporción a la fotografía. Hago el recorte que sea, el reencuadre que sea, a esa proporción. Y ya al exportarla o al guardarla es cuando la redimensiono a las medidas. Sí, lo que quieres meter un marco de foto para ponerlo encima de la mesa del salón es hacerlo de toda la vida. Tú sacas la foto como sea, compras el marco y luego lo doblas. doblas la foto, tapas con el marco y con la tapa trasera, no se nota. Tú la imprimes, como sea, y ya después coges las tijeras, ¿sabes? Y cortas por donde haga falta. No hace falta que recortes, solamente tienes que doblarlo y plegarlo y meterlo ahí en el marco.
y así tienes la foto entera. Pues si algún día quieres quitar el marco, pues tienes la foto con las dobleces, pero la tienes. Fácil. Y si se queda alguien fuera de la foto, que le den por culo. No era una persona tan importante. No pasa nada. Bueno, pues listo, esa era la última pregunta. Por eso he dicho, venga, una más, que es que no quería dejar una sola pregunta sin responder ahí, me daba apurito. Bueno, vamos a ir despidiendo. Carlos, venga, dilo todas estas cosas que dices tú rapidito. Eso, lo de siempre. Recordaros que esto se emite en directo todos los jueves a las 8 de la tarde en Twitch y después los martes en diferido a partir de las 7 en las diferentes plataformas de podcast. En ambos casos os lo paséis igual de bien y os divertís, aunque el podcast es una versión reducida, porque quito los errores y todo ese tipo de cosas. Ahora, pero voy bueno. a reír menos. Eso. Y nada, que si les gustan estos contenidos, que lo compartan en sus redes sociales, hagan seguidores y suscriptores de las diferentes plataformas desde las que emitimos para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de que todo el mundo de la Tierra aprenda fotografía. ¿Algo más que añadir? Nada más, lo has dicho todo muy bien, muy correcto y muy rápido, como a mí me gusta. Eso, solamente me queda decir que buena luz a todos. Hagáis buenas fotos. Dios, buena luz. Estoy acarajotado hoy, ¿eh?